estructura en la cual se organiza la materia. Su estructura está compuesta por diferentes combinaciones de 3 subpartículas: los neutrones, los protones y los electrones. El origen de la palabra proviene del griego, que significa indivisible. En el momento que se bautizaron estas partículas, se creía que efectivamente no se podían dividir, aunque hoy en día sabemos que están formados por partículas aún más pequeñas. Así, el átomo es la parte más pequeña de la que puede estar constituido un elemento. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un trozo de hierro. Lo partimos. Seguimos teniendo 2 trozos de hierro, pero más pequeños. Los volvemos a partir otra vez. Cada vez tendremos más trozos más pequeños. Llegará un momento en que solo nos quedará un trozo tan pequeño que ya no se pueda partir. Si pudiéramos partirlo, ya no sería hierro, sería otro elemento de la tabla periódica. Este trozo tan pequeño es un átomo de hierro. El átomo está constituido por 3 subpartículas: protones con carga positiva, neutrones sin carga eléctrica o carga neutra y electrones con carga negativa. A su vez, el átomo se divide en 2 partes: el núcleo, formado por neutrones y protones, y la corteza, formada únicamente por electrones. Los protones, neutrones y electrones son las partículas subatómicas que forman la estructura atómica. Lo que les diferencia entre ellos es la relación que se establecen entre ellas. Los electrones son las partículas subatómicas más ligeras. Los protones de carga positiva pesan unas 1836 veces más que los electrones. Los neutrones, los únicos que no tienen carga eléctrica, pesan aproximadamente lo mismo que los protones. Los protones y neutrones se encuentran agrupados en el núcleo atómico. Por este motivo también se les llama nucleones. La energía que mantienen unidos los protones y los neutrones es la energía nuclear. Por lo tanto, el núcleo atómico tiene una carga positiva, la de los protones, en la que se concentra casi toda su masa. Por otra parte, alrededor del núcleo hay un cierto número de electrones cargados negativamente. La carga total del núcleo positiva es igual a la carga negativa de los electrones, de modo que la carga eléctrica total es neutra. En la actualidad, la idea que la materia está compuesta de esta forma está bien consolidada científicamente. Sin embargo, a lo largo de la historia se han ido desarrollando diferentes teorías sobre la composición de la materia. Estas son las teorías y modelos definidos a lo largo de la historia de la energía nuclear. Teoría atómica de John Dalton. La teoría atómica de John Dalton fue el primer intento completo para describir toda la materia en términos de los átomos y sus propiedades. Dalton basó su teoría en la ley de la conservación de la masa y la ley de la composición constante. La primera parte de su teoría establece que toda la materia está hecha de átomos, que son indivisibles. La segunda parte de su teoría establece que todos los átomos de un elemento dado son idénticos en masa y en propiedades. La tercera parte establece que los compuestos son combinaciones de 2 o más tipos diferentes de átomos. La cuarta parte de su teoría establece que una reacción química es un reordenamiento de átomos. Partes de su teoría tuvieron que ser modificadas con base en el descubrimiento de las partículas subatómicas y los isótopos. Modelo de Thomson. Sir Joseph John Thomson fue un científico británico que descubrió la primera partícula subatómica, el electrón. J.J. Thomson descubrió partículas cargadas negativamente mediante un experimento de tubo de rayos catódicos en el año 1897. Como consecuencia de este descubrimiento y considerando que aún no se tenía evidencia del núcleo del átomo, Thomson pensó que los electrones se encontraban inmersos en una sustancia de carga positiva que contrarrestaba la carga negativa de los electrones, ya que los átomos tienen carga neutral, algo semejante a tener una gelatina con pasas flotando adentro. Por este motivo, a su modelo atómico se le conoció como el modelo del pudín de pasas. Este modelo, creado en 1904, nunca tuvo una aceptación académica generalizada y fue rápidamente descartado cuando en 1909 Geiger y Marsden hicieron el experimento de la lámina de oro. En este experimento, estos científicos, también residentes de la Universidad de Manchester y discípulos de Ernest Rutherford, hicieron pasar un haz de partículas de helio a través de una lámina de oro.
Las partículas alfa son iones de un elemento, o sea, núcleos sin electrones, y por lo tanto con carga positiva. A pesar de que el modelo atómico de Thomson era inexacto, sentó las bases para los modelos posteriores más exitosos. Incluso condujo a experimentos que, pese a que demostraron su inexactitud, llevaron a nuevas conclusiones. Modelo de Ernest Rutherford. La importancia del modelo de Rutherford residió en proponer por primera vez la existencia de un núcleo en el átomo. Lo que Rutherford consideró esencial para explicar los resultados experimentales fue una concentración de carga en el centro del átomo, ya que sin ella no podía explicarse que algunas partículas fueran rebotadas en dirección casi opuesta a la incidente. Rutherford propuso que los electrones orbitarían en este espacio vacío alrededor de un minúsculo núcleo atómico, situado en el centro del átomo. Además, se abrían varios problemas nuevos que llevarían al descubrimiento de nuevos hechos y teorías al tratar de explicarlos. Este modelo constituyó un quiebre con modelos anteriores como el modelo atómico de Rutherford. Estuvo vigente durante poco tiempo, siendo sustituido por el modelo atómico propuesto por el físico danés Niels Bohr en 1913, en el cual se incorporaban las propuestas teóricas desarrolladas por Albert Einstein en 1905. Modelo de Niels Bohr. En 1913, Bohr postuló la idea de que el átomo es un pequeño sistema solar con un pequeño núcleo en el centro y una nube de electrones que giran alrededor del núcleo. Hasta aquí todo es como en el modelo de Rutherford. Lo original de la teoría de Bohr es que afirma que los electrones solamente pueden estar en órbitas asociadas a una determinada energía, que es mayor en las órbitas más externas, que los electrones no irradian energía al girar en torno al núcleo, que el átomo emite o absorbe energía solamente cuando un electrón salta de una órbita a otra, que estos saltos de órbita se producen de forma espontánea y que en el salto de una órbita a otra el electrón no pasa por ninguna órbita intermedia. Modelo atómico actual. La imposibilidad de dar una explicación teórica satisfactoria de los espectros de los átomos con más de un electrón con los principios de la mecánica clásica condujo al desarrollo del modelo atómico actual que se basa en la mecánica cuántica. También es conocido como el modelo atómico de orbitales, expuesto por las ideas de los científicos como Schrödinger y Heisenberg. Este modelo establece una serie de postulados de los que cabe recalcar los siguientes. El electrón se comporta como una onda en su movimiento alrededor del núcleo. No es posible predecir la trayectoria exacta del electrón alrededor del núcleo. Existen varias clases de orbitales que se diferencian por su forma y orientación en el espacio. Así decimos que hay orbitales S, P, D, F. En cada nivel energético hay un número determinado de orbitales de cada clase. Un orbital atómico es la región del espacio donde existe una probabilidad aceptable de que se encuentre un electrón. En cada orbital no puede encontrarse más de 2 electrones. Como puedes darte cuenta, la historia del átomo es muy interesante, pero gracias a todos estos estudios es que hoy sabemos que las unidades básicas de la química son los átomos. Durante las reacciones químicas se conservan como tales, no se crean ni se destruyen. Simplemente se organizan de manera diferente creando enlaces diferentes entre ellos. Los átomos se agrupan formando moléculas y otros tipos de materiales según la composición. Se diferencian los distintos elementos químicos representados en la tabla periódica de los elementos. En la tabla periódica podemos encontrar el número atómico y el número másico de cada elemento. Por una parte tenemos al número atómico que se representa con la letra Z. Este número indica la cantidad de protones en el núcleo. En un átomo neutro elemento, el número de protones coincide con el número de electrones, por lo que podemos decir que Z, el número atómico, es igual a protones igual a electrones. Por otro lado, el número másico se representa con la letra A y hace referencia a la suma de protones y neutrones que contiene el elemento. Los isótopos son 2 átomos con el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Si quieres calcular cuántos neutrones tiene un átomo, solo tienes que restar el número de protones o número atómico del número másico. Una propiedad estrechamente relacionada con el número de masa de un átomo es su masa atómica.
Los isótopos de un mismo elemento tienen unas propiedades químicas y físicas muy parecidas entre sí. Pero veamos algunos ejemplos prácticos, para lo cual necesitarás seguir la explicación con tu tabla periódica en mano. Comencemos. Ejemplo 1. Supongamos que tienes al elemento cloro con los siguientes valores: número atómico igual a 17 y número másico igual a 37. Con estos valores determinaremos el número de protones, electrones y neutrones de este átomo. Para ello, es importante registrar los valores en una tabla tal como la que se muestra en la imagen. Como podemos observar en esta tabla, vamos a registrar el símbolo del elemento, el nombre del elemento, el número atómico, número másico, protones, electrones y neutrones. Los primeros 3 datos, que corresponde a símbolo, nombre y número atómico del elemento, lo puedes obtener fácilmente de tu tabla periódica. Por otro lado, el número másico es un dato que nos proporciona en el ejemplo. Para determinar protones y electrones basta con recordar el concepto de número atómico, el cual corresponde al número de protones y este a su vez corresponde al número de electrones. Por lo tanto, el número atómico 17 aparecerá igualmente en la columna de protones y electrones. Finalmente, para poder determinar el número de neutrones, realizamos una simple resta. El valor de número másico, que corresponde a 37, le restamos el número de protones. En este caso tenemos 17. Por lo tanto, el número de neutrones corresponde a 20. De este modo concluimos nuestro primer ejemplo. El segundo ejemplo nos plantea lo siguiente. Supongamos que tenemos al elemento sodio, del cual conocemos que el átomo está constituido por 11 protones y 12 neutrones, por lo que debemos determinar el número de electrones, número atómico y número másico. Igual que en el ejemplo anterior, registraremos los datos que nos proporciona en este ejemplo en una tabla. La primera columna correspondiente a símbolo, la segunda correspondiente a nombre y la tercera correspondiente a número atómico lo podemos obtener de la tabla periódica. De este modo solamente nos queda completar la tabla con número másico y número de electrones. El número másico nos dice que es la suma de los protones y los neutrones. De esta manera, al sumar 11 protones más los 12 neutrones, tenemos el número de masa. Recordando además el concepto de número atómico, el cual corresponde a el número de protones igual al número de electrones, en la columna de electrones pues aparecerá el mismo valor que el número atómico y protones. Y de este modo daremos solución al segundo ejemplo. Como se mencionó anteriormente, los isótopos son diferentes formas de un elemento que tienen el mismo número de protones pero diferente número de neutrones. De aquí la importancia de este tema, y es que estos átomos son realmente útiles en la vida diaria. Por ejemplo, un isótopo de cobalto se usa en medicina para detener la propagación del cáncer. Otro uso de los isótopos radioactivos es que pueden usarse como trazadores en pacientes para monitorear varios procesos internos. Se ha usado un isótopo de yodo para encontrar tumores cerebrales. Otra aplicación es en arqueología. Es muy común utilizar el carbono 14 para establecer la datación de diferentes elementos. Como ves, no solo se trata de cálculos, pues en la vida real estos simples cálculos tienen gran utilidad.